Hola, ¿qué tal? Continuamos con la 25ª Feria de la Cultura Regional de la Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora con la presentación de un libro titulado Instantáneas de mis sueños, cuyo autor es el doctor Miguel Ángel Frías Contreras. La presentación estará a cargo del doctor Lorenzo de Anda. Buenas tardes, amigos. A nombre de nuestro señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, y de nuestro secretario de Extensión y Cultura, el doctor Celso José Garza Acuña, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Instantáneas de mis sueños, del doctor Miguel Ángel Frías Contreras. Una obra por demás interesante, bastante visual, donde el doctor nos va a narrar una serie de acontecimientos que surgen y que trae a su memoria a partir de unas imágenes que él logra captar a lo largo del tiempo. Esta presentación nos engalana de manera muy particular por el presentador que tenemos enseguida, del cual me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Lorenzo de Anda y Anda estudió Derecho en la Universidad de Nuevo León, Administración en la Universidad de Madrid y el doctorado en Derecho de la Universidad de Estrasburgo, el diplomado en Periodismo en la Escuela de Información de Madrid y el diplomado en Derecho del Trabajo en las universidades de Trieste, Italia, Moscú y Nueva York. Fue profesor y rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Presentó también sus servicios en la Procuraduría General de la República y ocupó los cargos de director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, director general de Asuntos Jurídicos, delegado regional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agregado legal, diplomático, secretario y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, magistrado del Tribunal Electoral, consejero del Instituto de Administración Pública, cónsul general de México en Ottawa, Canadá, y fue coordinador general del Centro Internacional de Estudios Lingüísticos, ABA, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue comentarista en radio y televisión, colaboró como editorialista en 17 diarios de México, entre ellos El Norte, El Universal, Excelsior y en la revista PC Magazine. Ha sido autor de más de 30 libros, entre los que se pueden mencionar 7 milagros, El lenguaje inteligente, Ideología del lenguaje y La mecánica de la intriga. Damos pues la palabra a este encuentro más que presentado. Luego, en cierta manera, también escritor de las motivaciones y de las crónicas que despertó en el doctor de Anda la lectura del material del doctor Miguel Ángel. Por favor, le pido al doctor Lorenzo de Anda sea tan amable de empezar su exposición. Bueno, pues nos sentimos llenos de alegría estar aquí con uno de los mejores médicos y escritores y hombres de bien y de resistencia y de carácter como es Miguel Ángel Frías Contreras. Yo desde que lo conocí llenó mi corazón y me entusiasmó mucho, sobre todo que uno de los libros anteriores a Instantáneas de mis sueños es sobre los vascos, que nosotros somos por ascendencia vasca y tenemos mucho interés, y nos encontramos con esa de las muchas sorpresas que se ha encontrado uno en el desarrollo académico y en la comunicación de la Universidad de Nuevo León. Y entonces pues es una oportunidad que ahora con esta invitación que nos hicieron aquí a través de los elementos de comunicación de Dinora y de todos los que participan en esta labor, para que quede no nada más como una plática aquí como las muchas que he tenido con el doctor Miguel Ángel, sino también pues crear conciencia
en la forma en que del servicio social, de la medicina y también de la preocupación de los médicos, no exclusivamente con la ciencia de la medicina, sino también de los que tienen la facilidad de comunicar, como el doctor Miguel Ángel, para que esto se plasme, que llega infinitamente, ¿no?, a muchas otras personas, y también a la formación de los médicos, que sea, yo creo que pues a mí me ha entusiasmado mucho esto de tener la amistad con este escritor de la Universidad de Nuevo León, y médico ya destacado en todas esas áreas. Entonces, yo creo que por eso tengo que pensar mucho, porque dice, esto no termina así como una plática, ¿no? Esto va a quedar ya registrado aquí con ustedes. Y entonces hay que pensar en el mexicano del futuro, en los estudiantes de medicina del futuro, y a cualquiera, porque pues vamos a tratar de, así como Miguel Ángel, que le brotaron, fueron elementos que derivaron de fotografías, de imágenes, y aquí para mí también todo lo que dice en su libro me lleva a la asociación de ideas, y también pues ya con un sentido pragmático de por muchos, con más de 60 años en el periodismo, de cómo comunicar lo que quieren las personas. Entonces las materias más complicadas o las ciencias, pues las haces accesibles a todos. Este libro, digo, a mí me entusiasmó porque ya tiene una garantía. Todo lo que he leído de Miguel Ángel Frías me ha servido mucho. Por asociación de ideas hago la primera impresión, que el primer libro que leí fue el de los vascos. Se los recomiendo. Hay mucha gente no se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene el pueblo vasco en Nuevo León y en todo México. Es las diásporas de los vascos, como aquí lo menciona, la diáspora en Nuevo León. Entonces esto es como una asociación de ideas de este libro, porque el primero fue sobre los vascos en los siglos XVI y al XX, y a mí yo tengo varios libros sobre ese tema, y libros que no son míos de los vascos tengo como 200, y ahora se ha puesto de moda el factor vasco, porque estamos reparando, hasta los irlandeses están asociados genéticamente con los vascos. Entonces aquí, a través de la Universidad de Nuevo León, pues ya me encontré yo con uno de los mejores libros sobre ese campo, porque lo está relacionando precisamente con Nuevo León. A lo mejor me estoy saliendo algo del tema, pero del tema principal del libro, pero está asociado, porque por eso estoy aquí, por ese libro de los vascos. Y muchas personas no se dan cuenta de la trascendencia que tiene, porque está el factor, cuando analizamos a un pueblo o una nación, la vemos desde el punto de vista de la psicología, luego de la idiosincrasia, y ahora el de la genética. Ya con la genética, el factor genético, que a diferencia del factor de psicología y de idiosincrasia, esos son de cultura, pero el genético es algo involuntario. Eso ya no, eso probablemente después sería bueno hacer un tema, porque eso nos va llevando y nos utilizaríamos todo el tiempo. Pero Instantáneas de mis sueños, a mí me llamó mucho la atención cómo parte, cómo estalla, cómo se va impactando a varios factores. Uno de ellos es el del servicio social en las universidades. El doctor Miguel Ángel participó mucho activamente, y los resultados de sus estudios y su tenacidad se siguen demostrando
que uno de los mejores servicios sociales de las universidades la tiene la Universidad de Nuevo León. De Instantáneas de mis sueños, a mí lo que más me llamó la atención es la síntesis de cuestiones muy generales, cómo Miguel Ángel parte de imágenes y todo y las va llevando y desarrollando, como el caso del doctor Carlos Canseco, que es una institución en la medicina. Y también me llamó mucho la atención la mención que hace de Eva Gonda, de viuda de Garza Lagüera, porque en pocas ocasiones se le ha reconocido, y lo que hace Miguel Ángel, que él convivió con ella con la, ¿cómo se llama? La Asociación Gilberto. La Asociación Gilberto, y con la modestia y la forma en que participó, que lo impactó al grado de que, por eso la está mencionando, y cómo la asocia desde Italia, ¿no? Que se acordó al ver una bicicleta. Bueno, eso necesita leer el libro porque con un lenguaje hasta poético, cómo va llevando, como el caso de Eva Gonda, que yo la conozco, de ella y a don Eugenio, que fue una institución, fue el que desarrolló la educación superior en todo México. El tecnológico fue el que lo desarrolló y también participó en muchas otras actividades. Pero este libro lo recomendamos porque se necesitarían varios volúmenes para poder incluir lo que tiene con mucha habilidad, tiene ese mérito de saber sintetizar. Entonces, en una línea o en la imagen de una bicicleta te lleva así poéticamente también a suavizar, porque la poesía suaviza y a veces la prosa, no, hay unos que los atrae también más la poesía. También en el otro aspecto, también cómo comunica lo del servicio social en la medicina. Cuando lo analiza uno, yo como rector me acuerdo, veía el servicio social, pero la dimensión que le dan Instantáneas de mis sueños el doctor Miguel Ángel Frías Contreras, es el de que es una satisfacción y es hasta una especie de romanticismo, y que vean también los efectos que tienen, no nada más de cumplir con un rigor académico para obtener el título, ¿no? Si el servicio social, y también la génesis aquí en la Universidad de Nuevo León, cómo se fue apareciendo y luego cómo se fue perfeccionando. Aquí en las universidades es una de las que mejor tiene ese servicio social, que es un paradigma para muchas otras universidades de México. Creo que a eso se debe en gran parte la calidad académica en la medicina. O sea, hasta nosotros yo lo he sentido afortunadamente con mi salud, porque todos mis médicos son de la Universidad de Nuevo León, y ve uno como esa doctrina, ¿no?, que establecieron del humanitarismo, ¿no? Insisto en que no es simplemente como lo apreciaba yo en otras carreras o en otras universidades, como un formalismo para obtener el título, ¿no? Aquí es algo que dejan, y no también en ingeniería, incluso en otras carreras de la Facultad de Medicina se le ha dado esa dimensión humanitaria, que se burocratizó, y entonces se veía como algo simplemente para cumplir un cometido académico y también hasta burocrático, ¿no? Aquí, por eso les recomiendo que lean este libro, porque eso crea y desarrolla una sensibilidad para los estudiantes de medicina, de que vean que su función es fundamental. Se comenta la génesis, cómo inicia el servicio social en la universidad. Realmente es una propuesta
del doctor Gustavo Vaz. Sí. El doctor Gustavo Vaz Prada, Sí. que era un médico, así lo señalan, era un estudiante zapatista. Sí. O sea, cuando estaba estudiando la carrera, viene el proceso de la revolución y entonces él decide por qué líder se va a ir a trabajar. Y decide irse a trabajar con el líder de las personas más humildes y que estaban trabajando en algo que era positivo, en la reivindicación, en dar lo que por justicia le corresponde a los campesinos. Entonces, en ese momento, la génesis es en 1933, cuando él dirigía la Escuela de Medicina de la UNAM. Entonces, aquí llega en el 39 y lo mencionamos en el libro. Sí. Y ahí me llamó la atención porque el director de Servicio Social y el doctor Alfredo Piñeiro López, dicen, bueno, ¿y quiénes fueron los que iniciaron el Servicio Social? Por casualidad nos encontramos a la doctora María de los Ángeles. No voy a dar más información para que lo puedan leer, pero la doctora es la primera mujer que hace Servicio Social en 1939. Y ella se encuentra con unas situaciones interesantes. Viene una fotografía de esa primera generación que le llamaron la generación del 17, porque eran 17 estudiantes haciendo servicio social en 1939, que era algo muy interesante en el sentido de que ellos habían vivido la transformación de la universidad hacia la educación socialista. Después viene esta introducción de lo que es el servicio social a través del doctor Gustavo Vaz, y aquí se retoma a través del doctor Jesús, que era el director de la Facultad de Medicina, y ahora sí que eclosiona con el servicio social en la universidad. Estos son los inicios, la génesis, pero también mencionamos en el libro posteriormente lo que es la modernización del servicio social universitario. Es el actual. Que es en 1983. Sí. Parece muy lejos, pero se modifica, se hace un servicio social con códigos digitales, y esos códigos digitales provocan que se modernice, que se establezca la función social de la universidad a través de programas específicos, en los cuales dicen, tú quieres estudiantes en servicio social, necesitas inscribir el programa respectivo. Y entonces ahí es la modernización, los estudiantes se inscriben y después había algunas facultades, como la Facultad de Medicina que usted menciona, que ya lo tenían desde el 39, pero empiezan a hacer servicio social la Facultad de Psicología, la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura, que lo tenía dentro de la currícula, y algunas otras instituciones más, la Facultad de Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Sociales. Entonces se inicia el Servicio Social de Criminología. También, y ahí se menciona un poco cuál era la función social. No era darles a las comunidades menos favorecidas, era que aprendieran el cómo hacer las cosas a favor de su economía. De hecho, en el libro, en un capítulo que se llama Pescador de Ilusiones, menciono el cómo se fue desarrollando la vida académica del doctor Canseco. O sea, aquí el doctor Canseco, ¿cómo inicia? ¿Y cómo era? Porque también no se lo imagina uno al doctor Canseco sin su corbata de moño, ¿verdad? No se lo imagina así. Y el rotario. Y el rotarismo internacional. Internacional, es una figura internacional. Ahí mencionamos cómo se da el programa Polio Plus. Bueno, pues precisamente le comentaba, doctor de Anda, que ahí en el hospital universitario se da una modificación muy interesante a raíz de la intervención del doctor Carlos Canseco. El programa que implantó el Polio Plus, lo menciono también en el sentido de que incluso entraron a algunos países como Cuba. Se dice, no, oye,
no permitían que Rotary International, que era considerado ajeno a la visión país, que ingresaran, y el doctor Canseco logró a través del programa que ingresaran, que lo mencionamos también ahí. Y aquí nos llama la atención, regresando a la idea de que se retoma en el contenido del libro, que llega uno de sus alumnos, el doctor Garza Mercado, Román Garza Mercado, y mencionamos cómo era el doctor Garza Mercado, porque era muy inquieto y muy especial su forma de vestir y de ser. Él lo que quería era ir a saludar a su maestro, al doctor Manuel Velasco Suárez. También mencionamos cuáles otros programas reemergentes, por decirlo así, se presentaban en la universidad. De repente llegaban gentes de algún ejido, oiga, necesitamos que se actualice nuestra tenencia de la tierra. Se ponía de acuerdo el gobierno del estado don Alfonso Martínez Domínguez con la universidad. Oye, vamos a tratar de que se actualice y se haga justicia a esas personas. Y ahí mencionamos ese caso también. El primer programa formal de un servicio antirrábico es en Nuevo León y es en Garza García, cuando era Felipe Zambrano Páez, entonces el alcalde, y don Alfonso era el gobernador. Y le dice don Alfonso a Felipe, ¿cuánto nos va a costar esto? Porque él siempre andaba viendo costo-beneficio. Y le dice Felipe, nada, señor, esto se va a pagar por contribución de las personas que atiendan aquí a sus animales. O sea, cómo la visión social empata con la cuestión de Estado. Es una experiencia, por eso lo que tú mencionas aquí en el libro, y también vamos viendo de que hace que la gente sea más humanitaria, porque hay muchos que politizan, incluso en ideologías que se basan en otras personas para satisfacer el sentido de la propia importancia. Yo estuve en países socialistas, estuve en Cuba, en muchas partes, y entonces me fijaba también cómo lo utilizan al pobre como un instrumento, y esto y deben hacerlo sin contarlo. Hay mucha gente que ayuda al hospital universitario, hay médicos que atienden y no que les cobran un centavo. Entonces ese aspecto a veces se pierde porque entran otros factores de interés, ¿no? Hay que verlo con objetividad. Yo quisiera hacer un paréntesis, doctor, respecto a cuál es la estructura del libro, porque a lo mejor le interesa a las personas saber, bueno, y es un libro muy grande, muy pequeño, ¿tiene imágenes o no tiene imágenes? No, está en su punto, Porque la gente ahora está acostumbrada a ver más imágenes a través de la cuestión. Es cierto, de la generación de los millennials. Sí, de los millennials y todo esto. Entonces, aquí quiero comentarles varias cosas. Primero, consta de 266 páginas, y esas 266 páginas son en papel cultural, en media carta, y contiene 22 fotografías a color. Estas fotografías son fotografías arquitectónicas, artísticas, de paisaje y documental, y tiene cerca de 80 imágenes en blanco y negro que van dándonos el efecto de lo que estoy leyendo, lo quiero ver. Entonces tiene esta situación, y está inscrito este libro dentro del género histórico-biográfico, pero también de la historia de lo cotidiano, que es lo que hemos estado comentando ahorita respecto al hospital y otras facultades, y también es historia del tiempo presente, porque debemos de irnos hacia el pasado, pero no olvidar, como usted lo decía ahorita, no olvidar el presente, porque eso es lo que nos permite ir haciendo modificaciones que en tiempo real pues esté provocando que haya una atención oportuna de las personas, ¿verdad? Entonces, esto es en una síntesis muy rápida de qué es lo que consta el propio libro, ¿no? Pero también, pues, tiene 12 capítulos,
Y esos 12 capítulos son historias entretejidas en el cual se va viendo, como usted lo comentaba, fotografías por un lado relacionadas con el texto. Y entonces una persona que lee el libro va a ver la fotografía y después en la lectura va a decir, bueno, esto sí hay, como lo que decía usted ahorita respecto a la bicicleta que se da en Santa María Esa de Fiore. es una, la de Eva Gonda de Garza Lagüe. ¿Cómo la ubicaste? Fíjate, a mí esta imagen, bueno, lo que mencionas también de la labor que doña Eva realizó ahí con la fundación, la fundación del Gilberto, sí. pero esta imagen hasta le saqué, yo la pasé en el a mí me gustan mucho las bicicletas y sí. Viví en la bicicleta y esta es una de las fotos más bonitas. De hecho, la primera imagen de Instantáneas de mis sueños es también otra bicicleta que está en el embarcadero en Ámsterdam. Sí. Entonces me gustó porque son flores, es la bicicleta. Esta estaba en Italia. Sí, cómo no. Entonces parte también del trabajo, pero también mencionamos el cómo se va desarrollando la personalidad de los jóvenes, esta personalidad que se da a través de la interacción con la familia, con los amigos y con los docentes, con los maestros, la influencia que tiene la cuestión del aprendizaje en la familia, con los propios amigos y los docentes, para ir conformando la personalidad de los jóvenes. Y cómo es a través de esto que se forma lo que yo llamé el Centro Geográfico de México, pero que es el centro geográfico del desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Entonces, en ese capítulo también vemos a través de diferentes propuestas, de diferentes historias, cómo se va formando la personalidad de los jóvenes, que es muy importante en este sentido, ¿no? Bueno, en el capítulo 8 se presenta al doctor Myron Wegman. El doctor Myron Wegman fue decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. Pero les doy solamente un poco de información. Me llamó la atención la edad del doctor Myron. Cuando llega a visitarnos como conferencista a la Facultad de Salud Pública y Nutrición, entonces era directora de la facultad la doctora Liliana Sandra Tijerina González. Entonces, lo que me llama la atención, la edad del doctor Wegman, 84 años. Pues no estaba grande, oye. No, sí. Y menciona ahí, la edad es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, yo lo estoy viviendo. Entonces el doctor Myron dice, necesito una computadora. Estamos hablando cuando iniciaba la época de las computadoras, cuando no había impresoras, formalmente como las hay ahora, láser y una serie de cosas. Entonces el doctor Myron logra hacernos un recorrido sobre el aspecto precisamente de salud, que retomo en el capítulo y doy a conocer lo que es la medicina del trabajo, que es poco referenciada, muy importante, porque es la medicina que atiende a los trabajadores en sus centros de trabajo. Y entonces damos una introducción con el doctor Myron, cómo se empata la salud pública con la medicina del trabajo, y terminamos con una idea muy interesante, que es la certificación de más de 150 médicos ahí en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Pues ahí está todo el tiempo que estuviste tú en medicina del trabajo, y los médicos en el trabajo y hasta en las juntas de conciliación. Y sí, todo. También. Me llamaron mucho la atención las vivencias, y también, bueno, hay cosas que mejor no las saco al aire porque eso es un mérito de ti ante Dios, lo que hiciste. Eso me llevaría mucho tiempo y a lo mejor ameritaría escribir un libro por ese aspecto, porque es una dimensión que se ha burocratizado. Y tú le diste un ángulo. Pues mencionamos el trabajo que se hace
a raíz de que cierra la fundidora, y entonces 7,000 trabajadores se quedan sin empleo y necesitan ver cómo es su salud para saber qué capacidad tienen residual después de su trabajo para poder ser contratados. Y entonces en uno de los capítulos mencionamos qué pasó en ese 1986, en el mes de mayo, el día 10 de mayo, en que cierra la fundidora. Pues yo creo que es importante. Pues eso nos lo enseñan pero es descuidado mucho. Nos los enseñan en la universidad, pero muchas veces se nos olvida escribirlo. Que aquí quería hacer otro comentario, ¿no? Y yo creo que es importante respecto, primero, al agradecimiento que debemos de darle a que usted esté con nosotros, el doctor Lorenzo de Anda, que fue rector en tiempos difíciles. Yo le llamo en uno de los libros, que es Crónicas e Historias Contemporáneas, el rector de la reconciliación. ¿Por qué? Porque veníamos en una etapa muy dura, en el que hubo enfrentamientos entre hermanos y en el cual llega el doctor Lorenzo de Anda y logra la pacificación, entre comillas, junto con otros elementos de la propia universidad. Y entonces agradecerle que esté con nosotros en la presentación, pero agradecer igualmente al maestro Rogelio Garza Rivera, nuestro rector, al doctor Santos Guzmán López, secretario general, muy bueno, al maestro Antonio Ramos Revilla, director de Editorial Universitaria, y por supuesto a la licenciada Dinora Zapata Vázquez, que es la directora del Centro de Información de Historia Regional. Excelente. En el cual precisamente el libro es de parte de uno de los elementos del propio Centro de Información, a través de Ancla del Tiempo, en el cual se presenta este libro. Entonces es interesante el ver cuál es la formación y cómo es que sale adelante esta publicación. Yo creo que empieza a través de un texto. La lectura del texto Los sueños que soñé, del maestro Celso Garza Guajardo. Es un texto muy, muy gordo, pero muy interesante, porque va uno caminando a través de la vida del doctor Celso. Y entonces hay un momento en que a través de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, algunos de mis compañeros consocios en aquel tiempo me decían: necesitamos escribir las experiencias que hemos tenido. Bueno, el escribir las experiencias que hemos tenido es, primero, recordarlas. Y por ahí viene un epígrafe de Sofía Loren dentro del libro que les recomiendo que lo lean, sí. Muy interesante, en su libro biográfico, porque uno va en ocasiones a donde no quiere ir, pero los sueños lo llevan hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que fue primero? Primero son los sueños, en dónde está uno ubicado, y después empieza uno a recordar, bueno, esta imagen empata con este sueño que soñé. Y entonces por eso se llama el libro Instantáneas de mis sueños, porque relaciono ese sueño que tuve con una fotografía. O sea, tengo un archivo, no sé de cuántos miles de fotografías, en el cual va uno viéndola y de repente aparece una de ellas, como la que señala el doctor Lorenzo de Anda, en el cual lo relaciona uno. Si uno, ¿cómo llega una mujer de más de 60 años, llega en bicicleta a Santa María del Flore, en Florencia, a tomar misa, y estaciona su bicicleta en las balaustradas que están fuera de la catedral, estaciona, deja ahí su bicicleta y se dirige a la misa? Pero cómo esa imagen de esta mujer, que a esa edad está en bicicleta, con vestido, lo llevan uno a recordar otros personajes interesantes de nuestra propia sociedad. Es por poner un ejemplo, ¿verdad? Es un libro que está ad hoc, que está para todas las épocas, y también lo que decía Miguel Ángel, para la nueva generación. Tiene síntesis, tiene muchas imágenes, tiene poesía, tiene experiencia, tiene ética, tiene valores
etcétera, etcétera. Pues agradecemos muchísimo esta brillante exposición que tuvieron a bien hacer tanto el autor, el doctor Miguel Ángel Frías Contreras, así como el excelente presentador de lujo que tuvimos hoy, el doctor Lorenzo de Anda y Anda. Esperemos que al igual que ellos, ustedes les haya motivado a la lectura del material que hoy nos ocupó, Instantáneas de mis sueños. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en próximos encuentros, en próximos eventos. Muchísimas gracias.